Y la economía no se toma Día del Trabajador, porque desgraciadamente muchos trabajadores justamente están tan afectados como toda la sociedad argentina, sobre todo la clase media muy golpeada, en épocas donde, bueno, la verdad intentan hacer milagros que fundamentalmente son patear la pelota y eso no es buena noticia. Claro, parecería que la irresponsabilidad de nuestros políticos es la que prima habitualmente y nos ha llevado a esta crisis donde, como venimos siguiendo, está el ministro de Economía intentando rascar la olla donde pueda, no importa quién le preste, y de esa manera tratar de llegar a las elecciones. Es increíble, pero es lo que hay. Y yo quiero hablar de temas que, porque en esta Argentina donde hay que ser realmente un experto en economía, haber hecho un par de doctorados en la Argentina y afuera, yo creo que al final, como le pasa a usted, me pasa a mí, ya no entiendo nada, pero además de que no entiendo nada, se habla de temas que uno dice, bueno, ¿y esto qué significa a esta altura? Porque uno también tiende a olvidar, los que somos más jóvenes, por ahí no vivimos alguna de estas enormes crisis. Y yo quiero aprovechar que tenemos, como siempre, y le quiero agradecer que incluso en este día del trabajo el hombre no para de trabajar, y eso es una gran señal. Mi tocayo Miguel Ponce, hombre que entiende como nadie de economía, nos puede hablar de temas como, por ejemplo, yo lo voy a entrar directo, todos hablan, en la Argentina se está devaluando y cuidado que se viene una devaluación. Y yo digo, bueno, ¿y qué significa esto para el ciudadano medio? Querido Miguel, buen día, ¿cómo estás? Feliz de ir al trabajo. Muy buenos días, muy buenos días. Me encantó estos tips que tiraste, ¿no es cierto? Porque obviamente, primero que nada, feliz Día de los Trabajadores, ¿no es cierto? Desde el 28 de abril del 1930, un decreto de Hipólito Yrigoyen lo declaró día de fiesta, ¿no es cierto? Y feriado. Y hoy vos, yo y todos los trabajadores y trabajadores argentinos, que cada vez somos menos, los que laburamos en el sector privado, ¿no es cierto? Y productivo. Y nos toca la singularidad actual de que hay millones de trabajadores que aunque tengan un trabajo formal, en blanco, qué sé yo, no llegan a la canasta básica y estadísticamente quedan bajo la línea de pobreza. Esto está ocurriendo, Miguel, por primera vez en la historia. Hay mucha gente con empleo que es pobre y muchos de ellos engrosan también las estadísticas de búsqueda de un segundo o tercer empleo, generando la paradoja de que hoy vivamos baja de desempleo, porque esto genera la aparición en estadística de que baja, y aumenta la pobreza. Y las mujeres y los jóvenes dentro de esto que estamos hablando, este universo que estamos hablando, son los que más dificultades tienen para conseguir trabajo. Así que bueno, me pareció sumamente importante. Y en un año electoral, esto se revaloriza. Acabo de escuchar a Capitanich, mientras te esperaba vos, a Capitanich, que acaba de decir que Cristina no va a ser candidata y ya lo dijo, interpretando él lo ocurrido en el Teatro de la Plata. Y que además él no va a ser candidato a presidente sino a gobernador. Y peor, que va por la reelección, ¿no es cierto? ¿Y por qué ocurren estas cosas? Y bueno, porque saben que pierden, saben que hay un cambio de color el 10 de diciembre y esto obviamente ¿qué origina? Que cada uno de estos caudillos provinciales salga a defender su territorio. De la misma manera que la actual vicepresidenta, no es casual que vuelva al ruedo en La Plata. ¿Por qué? Porque están buscando, tienen la esperanza, yo creo que los números no le dan tampoco para eso, de refugiarse en la provincia de Buenos Aires, como en su momento, vos te acordás, cuando terminaron el gobierno anterior, se refugiaron en el municipio de La Matanza. Ahora son más ambiciosos y quieren que a través de la reelección de Kichilov poder llevar toda la gente que hoy nacionalmente está laburando a refugiarse en La Plata pensando que puede haber una esperanza de retorno futuro. Perdone, pero ya me entró con política y yo quiero hablar de economía, pero ya Vamos que a entró economía. un chasquidillo, digo, no es casual que ella se haya refugiado en La Plata, los Kirchner siempre se refugiaron en La Plata y no tuvieron problema en ese sentido. En La Plata. Claro, claro. Ahora, No, muy irónico, muy pero irónico. dígame una cosa, porque todos hablan, yo hoy también mencioné este tema, de Kicillof que va por la reelección y lo dan como ficha puesta. Digo,
En un gobierno que ha tenido este nivel de desastre donde Kicillof es parte, ¿usted me puede explicar cómo el gobernador tiene las preferencias para ser reelecto? Primero, diría que es un conjunto de situaciones. Tiene la particular situación en la provincia de Buenos Aires, donde no es necesaria una mayoría absoluta ni hay balotaje. Con un voto de diferencia, si hubiese 14 candidatos y uno saca el 22% y el otro saca el 21%, ese que saca el 22% es gobernador, aunque esté en absoluta minoría. No hay una segunda vuelta, no hay que construir mayorías. Tienen la esperanza entonces de que el voto a Milei, el voto a los libertarios divida a la oposición y ellos puedan garantizar la unidad más todo el aparato de gobierno del actual gobierno de la provincia y tal vez nacionalmente puesto al servicio de esa elección. Dígame una cosa y después vamos a la economía porque, claro, está muy vinculado. Digo, la oposición, que no son niños de pecho, digamos, hay algunos más menos, pero digo, ¿no se dan cuenta de esto? ¿No Por supuesto entienden que sí, que atomizar la elección los perjudica? ¿No pueden hacer algo como para llegar al consenso de un único candidato? Yo creo que a medida que el carro se acerque a las pasos, los melones se van a ir acomodando. Esto es como en el campo. Todos salimos con los melones que se nos van cayendo del carro, pero a medida que avanza se van acomodando. Balbín usaba mucho esta frase, los melones se van a acomodar. Yo creo que acá también, obviamente, estamos viviendo posiblemente el peor momento de la danza de vanidades, donde cada uno está jugando sus ambiciones personales, como desde hace muchas décadas, yo diría, ¿no? Y ahora está llegando el tiempo de definiciones. Todas las semanas empieza a haber elecciones donde los temas comienzan a ordenar. Este fin de semana no aparece en los diarios todavía, pero ha habido elecciones en 6 municipios y departamentos de Mendoza, con distinta suerte. La semana anterior en Trelew, la otra en La Pampa. Es decir, se van acomodando las cosas de manera tal de llegar a una situación en la cual mi sensación es que va a primar la sensatez y que se va a lograr tener fórmulas competitivas. Cada uno de nosotros tiene su opinión, su corazoncito, pero me parece que las efectividades conducentes van a ser las que terminen primando. Digo, no tiene que ser el amor el que prime, sino el espanto. Me parece que yo diría que también hay que sacar una experiencia de que no puede haber un rejunte que luego genere un nuevo fracaso. Digo, no puede ocurrir como cuando estaba fracasando el gobierno de Cristina, vino una unificación de el conjunto de algunos del conjunto opositor, porque se dejó afuera a los socialistas, a otros sectores, y se llegó a través de un gobierno que no estaba lo suficiente afinado en términos de programa ni en términos de resolución de cómo iba a funcionar esa alianza. En Argentina a veces es muy difícil que las alianzas funcionen, estamos muy acostumbrados a los bipartidismos, no a las bialianzas, y entonces se termina en un nuevo fracaso. ¿Para qué? Para que vuelvan a unirse como se unieron en el frente de todos sectores como Massa y la Cámpora, que estaban absolutamente enfrentados hasta ese momento, se unen, ganan y vuelven a fracasar. No tenemos que repetir esta calecita que ya dejó de ser calecita para transformarse en una espiral en descenso. Cada vuelta que se da en la cual se unifican todos para echar al que está y no para gobernar, bueno, creo que eso no es positivo ni es esperanzador, sobre todo para aquellos que más están sufriendo y que esperan algún tipo de esperanza en términos de un programa sensato, ¿no es cierto?, que comience por lo menos a detener la caída para luego intentar escalar esta cuesta tan difícil. Querido Miguel, yo sé que en general los partidos políticos no necesitan que uno venga desde afuera a decirles nada porque ellos ya lo saben todo, pero me parece que el sentido común dice que frente a un escenario que es estrictamente por un voto se gana, sabemos lo que tiene cautivo el peronismo, por llamarlo así, o el kirchnerismo, como cada uno quiera ver, bueno, que hagan un torneo previo, definan a penales y el que sale ganador, que sea el que tenga que competir contra el gobernador, porque si no es un absurdo. A eso me refería con el carro, acomodando los melones a medida que avanzamos hacia las pasos. Sin bueno, duda.
Hay que llegar a eso, pero digo, no sé cómo llegamos. Si usted me quiere explicar un poquito, porque devaluación, el monstruo de la devaluación. Por un lado, todos dicen, igual estamos devaluando. El tema es que no sea una devaluación terrible. Ahora, ¿me explica y le explica a la gente qué significa que se está devaluando? Devaluación es lo que estamos viviendo y el debate no es si se devalúa o no se devalúa, sino si se sigue devaluando gradualmente a través del principal impuesto a los pobres, que es la inflación, o hay un salto devaluatorio brusco que es a lo único que se ha comprometido Massa a no efectuar. Dice, antes de un salto brusco, antes de un Rodrigazo me voy. Y esto es lo que ha generado, yo diría, terror en sus aliados. ¿Por qué? Bueno, porque él fue convocado en un momento donde la inflación no era la que es hoy. Este mes, Miguel, vamos a terminar en el entorno del 8, cuando conozcamos la inflación este mes, abril, que acaba de terminar, nos va a dar un número que seguramente va a empezar con 8. La pregunta es, ¿mayo va a empezar ya con 2 dígitos? ¿Vamos a estar arriba de 10? Hoy se van a conocer que hay prácticamente 20 tarifas y cuestiones de servicios que aumentan. Digo, desde la nafta, las prepagas, actualización de las cuotas escolares, el gas 20 o 30%, es decir, todos los servicios van a tener un salto, los combustibles, que rápidamente se transforman en inflacionarios. Pero además, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está planteando que el crawling peg, es decir, el proceso de devaluación de nuestra moneda oficial, léase el dólar oficial, aumente más rápido que la inflación. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido hasta ahora, si nosotros miramos desde que asumió Massa hasta hoy, las curvas, la máxima es la de la inflación, que está obviamente en 3 cifras anualizadas, que está por encima de las tasas y las tasas están por encima del aumento del blue. Con lo cual hay un trecho. Cuando algunos amigos me decían, estamos llegando a 500, si nosotros miramos al dólar que había cuando asumió Massa, le aplicamos lo que es la tasa inflacionaria, el dólar tendría que estar a 545. Con lo cual hay un trecho todavía por recorrer. Por eso yo decía, desdramaticemos aquella subida del dólar, por más que es la que generó el mayor estrés, ¿no es cierto?, en el tema cambiario, porque además esto no tiene solución si no aparecen dólares. Los Miguel, únicos dólares Miguel, genuinos, sí. ¿me explicas qué significa devaluación para mi tía Rúgele que está ahí en Villa Crespo o que está en Neuquén? ¿Qué significa en su vida cotidiana? Que si vos agarrabas un billetes para ir a comprar, qué sé yo, un maple de huevos que está en el entorno de los 1.700 hoy, y vas mañana, esos 1.700 ya no te alcanzan y tenés que pagar 2.000, por ejemplo. La devaluación es la pérdida de poder adquisitivo de nuestro billete, es el deterioro de nuestro billete frente al resto de las monedas y por lo tanto los sectores que tienen ingresos fijos cada vez tienen menos capacidad, cada vez el mes se les acorta más. Eso sería para nuestra tía. Antes llegábamos al 30, después pasamos a llegar al 25, hoy estamos llegando al 14 o al 15 en el mejor de los casos. Ahora, Esta es la devaluación. muy bien, hasta ahí es clarísimo. Ahora, devaluación sistemática, progresiva, pero dentro de cierto control, usted dice. Ahora, tenemos más de un 40% de gente en la pobreza, empezó mencionando esto. Incluso trabajando, los trabajadores están en la pobreza. Digo, cuando se piensa en una devaluación mayor, ¿qué sociedad puede sostenerla, la sociedad argentina? ¿Cómo hace frente a que esa pérdida de capacidad de la moneda, que no va a ir acompañada de que la gente pueda ganar más, cómo resiste una devaluación mayor? No hay posibilidad de resistir. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando empiezan a aparecer fórmulas mágicas que resuelven todos los problemas. Le ponemos una bomba al Banco Central y dolarizamos
y resolvimos todos los problemas de Argentina, desde la pobreza, la falta de empleo, la inflación, el gasto público deficitario, etcétera, etcétera. Es decir, resolvimos todos los problemas con fórmulas mágicas. Esto no existe. Me preocupa que todo esto, que electoralmente sirve porque significa un populismo que se agarra más que de la racionalidad de los sentimientos. Hoy hay dos sentimientos que son hegemónicos en la sociedad. Uno, obviamente, es la bronca hacia la política que nos ha traído, es la responsable de habernos traído hasta el punto en el que nos encontramos y que vos bien recién pintabas, ¿no es cierto?, en ese paisaje tan preocupante que estamos viviendo, sobre todo en términos sociales. Y el segundo elemento de preocupación es la inseguridad. Bueno, aparece que tanto Patricia Bullrich como Milei son los abanderados de este discurso. La pregunta es, ¿esto puede ser resuelto con fórmulas mágicas que no hay un lugar en el mundo donde hayan dado resultado? Yo escucho muchas veces las teorías planteadas por los Milei de la vida y digo, a ver, tráiganme un lugar en el mundo donde esto esté funcionando. No hay. Entonces, tenemos que terminar con discursos demagógicos, mágicos, que nos dicen cómo solucionar problemas que sabemos que hay que solucionar, pero que no escuchamos un programa sustentable que diga, vamos en esta dirección. Y esto, vos lo sabés, lo hemos charlado contigo más de una vez, solamente puede ser resuelto si hay reformas estructurales. Para que esas reformas estructurales sean logrables, hay que construir mayorías parlamentarias. Para construir mayorías parlamentarias hay que convocar a conjunto de sectores con los que podemos tener hasta diferencias conceptuales, diferencias de herramientas a utilizar, hasta diferencias, yo te diría, filosóficas de fondo, pero con los que hay que acordar 5, 6, 7 puntos comunes que permitan que esas reformas estructurales ataquen de frente los problemas, porque si no, el único camino que nos queda es seguir atravesando este recorrido de derrota en el que nos encontramos, donde vivimos pensando que operando sobre la micro podemos resolver los problemas de la macro. Esto implica la necesidad, claramente llámenlo, pacto de la Moncloa verde, acuerdo político, económico y social, lo que quiera, pero necesitamos construir mayorías porque si no, no vamos a tener las leyes que permitan las reformas estructurales que hoy la patria nos está reclamando, sin duda. Miguel, me parece que estás hablando en términos complicados para lo que es el ciudadano medio que piensa en cómo llegar a hoy poder comprar aquello que necesita para comer, ya ni hablo de otras cosas. Digo, las soluciones que presenta Javier Milei son bastante binarias, ¿no? Son simples, no hay mucha vuelta y parece que cada vez más está teniendo una posibilidad de, en realidad, es ser el gran protagonista de esta elección que viene y algunos ya lo tienen ahí en la segunda vuelta, lo cual significaría incluso la posibilidad de que fuera presidente. Dijiste... Perdón, te interrumpo acá. Las elecciones que están ocurriendo no me dicen eso. Entre Leu, en Neuquén, en Río Negro, sus candidatos fueron un desastre. No llegaron a 2 dígitos. Usted sabe que hay un fenómeno Milei extraño que no tiene que ver con todo lo que lo acompaña, tiene que ver con él y con lo que la sociedad está diciendo de la política tradicional. Digo, en esta situación que has planteado, ¿qué significaría para la Argentina adoptar alguna de esas políticas, más allá de cómo se lleguen a adoptar en un gobierno que, como dijiste, tiene que tener consensos? Él habla de plebiscitos para comprar, bueno, todo lo que sabemos, muy complejo, pero digo, ¿qué significaría dolarizar? Que es la gran, entre otras cosas, el gran batallito de campaña que él tiene. Muy simple, yo creo que lo de la dolarización en Argentina es absolutamente impracticable. Primero porque no tenemos dólares. Segundo, porque quienes debieran prestarnos, ser los prestamistas de segundo grado, la Reserva Federal no quiere saber nada con esto. Tercero, porque se está ocultando decirle a la gente que en el momento que él hablaba, por ejemplo, en Bariloche, en el Yao Yao, ¿no es cierto?, en el último seminario, que fue un desastre frente a los que lo escuchaban, se olvidó de decir que el dólar, y eso que le preguntaron, que el dólar de conversión en ese momento era 9.944, es decir, en el entorno de los 10.000 pesos por dólar. ¿De dónde sale eso?
¿Qué implica eso? Eso implica que lo que vos le preguntabas recién, ¿cómo le explico a la señora del barrio? Bueno, esto significa que su jubilación iría a la tercera parte, cuarta parte de lo que está cobrando hoy, con el consecuente caída en su poder adquisitivo. Si el mes hoy le está llegando al 14, a partir de un proceso dolarizador llegaría al día 7. Ahora, esto se lo está diciendo... Cobrando en dólares, por supuesto, cosa muy linda, pero para 7 días. Bueno, esto que estás diciendo se lo decís a mi tía Rosa, pero por otro lado, te cuento que el otro día escuchaba declaraciones de Cristiano Rattazzi, un empresario tan importante, diciendo que él apoya las políticas que piensa Milei y que incluso él está dispuesto a invertir de sus dólares con una política como la de Milei. Correcto. Cada vez que llegan tiempos electorales, Rattazzi, que es amigo mío, hemos compartido muchos seminarios de IDEA, lo he visto bailar en esos seminarios de IDEA, en el Sheraton de Mar del Plata, hemos estado en muchas reuniones. Cada vez que llegan elecciones, él dice, ¿cómo voy a protagonizar? La última vez, en la última elección presidencial, dijo, voy a ser fiscal. Y apareció sentado en una mesa como fiscal, obviamente de lo que era Cambiemos en ese momento, o ya no sé si ya no era Juntos por el Cambio. Bueno, ahora dice lo mismo, o sea, dice voy a protagonizar y en general se anota con aquellos que miden bien en las encuestas para generar, yo te diría, mensajes pro mercado, que es lógico que lo haga Cristiano, pero que me parece que después terminan con él en otro lugar. Digo, en aquel momento también tuvo ese protagonismo y a mí no me extrañaría que mañana, que si hubiera ido a Paraguay hubiera dicho voy a votar a Chilavert. Hoy estaría quinto en Paraguay. Quiero decir, el afán de protagonismo de Cristiano, porque ya está hecho, porque él ya está hecho, no necesita jugar la suya, sino que juega la de el grupo económico que representa, que es un grupo económico muy respetable. Todos los que conocemos Italia sabemos la importancia que tiene el grupo internacionalmente, pero me parece que hay mucho más de show que de convencimiento. Bien. ¿Cómo llegamos? La última. ¿Cómo llegamos a sobrevivir hasta las elecciones? Bueno, desde lo que sería la macro, lo que todos están temiendo, que pudiera haber un proceso tipo Rodrigazo o algo. Te la voy a cambiar, Miguel, sobre la marcha porque nos quedan 3 minutos. Dale. Digo, ¿qué ganamos con seguir postergando tomar medidas de fondo cuando finalmente sabemos que lo único que estamos haciendo es, al contrario, que el paciente siga empeorando? Sí, claro. No es que ganamos, estamos condenados a esa situación. ¿Por qué? Porque las expectativas que esto ocurra en este gobierno ya están agotadas. Nadie piensa que de aquí al 10 de diciembre pueda haber medidas que cambien este escenario de manera drástica y positiva. Todos lo único que ruegan es que nos logremos aferrar a la política de reducción de daños. Lo ha dicho usted, le voy a cerrar yo con esto. Mire, como igual en general los partidos políticos nunca me escuchan, en general nadie me escucha, y menos los políticos que ya saben todo, yo que desde afuera miro, digo, mirá hasta dónde son poco inteligentes. Dime. Porque un gobierno como este que está condenado seguramente a perder la elección, si tomara una iniciativa profunda en esta etapa, por lo menos mostraría una iniciativa que algunos digan, estos muchachos se la tomaron en serio y por lo menos plantean algo, con un posible programa que alguien pueda vender. Pero así no tienen ninguna chance, solamente están postergando el problema para otros. La verdad, ni en eso son hábiles. Coincido contigo, pero esto tiene que ver con la calidad y la degradación de nuestra dirigencia política, empresaria, sindical, que venimos comentando contigo cada vez que nos encontramos. Es decir, estamos donde estamos y lamentablemente vamos hacia donde vamos en lo inmediato, no por un tema casual, sino por una causalidad. Esa causalidad está protagonizada por la crecientemente berreta dirigencia nacional que tenemos. Lamentablemente es así. Este es el deterioro. El deterioro de la patria tiene que ver mucho con el deterioro de su dirigencia. Y algunos sociólogos me dicen, las dirigencias son producto de las sociedades.
Los sociólogos parece que están atentos, si algo entienden, veremos si los que dicen que tienen soluciones para el futuro vienen mejores. Ojalá, porque nos dijeron que venían mejores y hasta ahora no se ha dado. Tremendo. Querido Miguel, un abrazo, feliz Día del Trabajador. Fuertísimo abrazo, Miguel, para vos también y hasta la próxima. El economista Miguel Ponce, con el análisis tan claro de esta realidad tan difícil que hemos sabido construir.